Los niños y las niñas queremos estar sanos. Cuídanos. Bienvenidos a Acontecer Médico. Muy buenas tardes, me da mucho gusto nuevamente estar en contacto y sobre todo estar presentes en sus hogares. Muchísimas gracias por sintonizarnos esta tarde en nuestro programa Acontecer Médico, tu programa en salud. Ricardo Ursúa, como siempre, dándoles la más cordial bienvenida y hablando de temas esta tarde, de temas de niños, que por cierto agradecemos mucho sus llamadas a través del Face. Nos han felicitado mucho porque estamos tocando estos temas, del cual pues no sería posible si no tuviéramos el aval del Colegio de Pediatría de Jalisco. Esta tarde tenemos precisamente ya un tema muy importante. Se acerca el invierno, viene el otoño, cambios de clima, etcétera. Entonces sabemos que las enfermedades respiratorias en la infancia es un tema muy importante y podemos decir que ya desde hoy vamos a empezar con la prevención. Y para que todos como padres estemos muy al pendiente de las recomendaciones de los especialistas que esta tarde nos acompañan. Y bueno, las enfermedades respiratorias en la infancia, lo ideal siempre es que un neumólogo esté muy al pendiente desde el diagnóstico y que en forma interactiva participe junto con el pediatra y que ese trabajo en equipo prevenga situaciones fatales o situaciones que se compliquen más por el hecho de que el tiempo pase y no se haga un abordaje adecuado. Pues me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida y empezamos con las damas. Primero que nada, una muy buena amiga, la doctora Ceci del Carmen González, Ceci González Rosales, que es neumólogo pediatra del Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Bienvenida, Ceci. Buenas tardes, gracias. Un gustazo que estés por acá, ¿eh? Gracias. La verdad, bien. Por otro lado, bueno, el doctor Héctor Hernán Ruiz, neumólogo pediatra del Hospital de Pediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional de Occidente, pero que también actualmente es el presidente de la Asociación Mexicana de Neumología Pediátrica. Un honor tener también por aquí, doctor. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. Al contrario, un placer. Por otro lado, bueno, el doctor Rubén Cruz Revilla, neumólogo pediatra también del Hospital Civil de Guadalajara, también el Juan y Menchaca, el doctor Juan y Menchaca. Bueno, pues un gusto estar aquí. Y al contrario, un gustazo y puro especialista en pulmoncitos, porque son pediatras, ¿no? Y por supuesto, pues el presidente, el flamante presidente del Colegio de Pediatría de Jalisco, doctor Gustavo Orozco, pues ya aquí como tu casa, ¿no? Ya, muchas gracias, muchas gracias. Del agua. No, muy bien, y con la posibilidad de dar conocimiento puntual a todas las madres, a todos los padres de familia. El tema del día de hoy precisamente son enfermedades respiratorias. Claro, no, y además, de hecho, como colegio o como colegios, porque también estamos hablando del Colegio de Neumólogos, yo creo que lo que estamos generando, y la verdad es un orgullo para nosotros como empresa, el que hemos estamos haciendo posible que se reúnan diversos colegios a través de esta causa que es informar y educar a la población. Yo creo que esto va a ser muy importante, doctor, ese parteaguas que en nuestro estado va a redundar en una mejor atención, en un trabajo en equipo y pues como dicen, zapatero a tus zapatos, ¿no, doctor? Es acercar la información que debe tener la población en los diferentes temas de salud. Exacto. Hay veces que los padres andan buscando en internet o andan buscando otras opciones, sí, vaya que sí. y realmente la capacitación que tiene un médico, la experiencia que tiene incluso, por ejemplo, el día de hoy los invitados, son muy puntuales para la salud de los niños en cada uno de los temas que estamos tocando. Es más fácil entender la charla de nuestros invitados que entender a veces las cosas que están en lugares como internet. Es cierto, porque luego nomás se confunde más, hay muchísima o tanta información que al final no sabe uno cuál es la buena. Si ya de por sí nosotros hemos manejado tanto y que nos siguen todos los jueves, yo comento mucho que realmente en la medicina, como en muchas cosas, nadie tiene la verdad absoluta y esto es importante porque es lo que nos permite ser evolutivos y al mismo tiempo el
el hecho de que sí tengamos la información de quien realmente es el estudioso de esa área y especialista en la materia. Hablar de un problema como la contaminación ambiental, doctores, pues yo creo que es algo que nos tiene muy preocupados a todos, pero si queremos hacer prevención y detección oportuna de las enfermedades, pues qué mejor que sean los niños, ¿no? Entonces, si vamos a hacer prevención, empezar con los niños. Pero hemos visto que los padres en algún momento dado son parte del problema. Una en el sentido de que, bueno, la parte ambiental, vemos que sigue la contaminación que generan alrededor del 75% el transporte, autos, autobuses, tanto públicos como de transporte. Pero lo más interesante también es que todavía en casa se les agrega la parte que los papás fuman, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues o sea, pobres niños, ¿no? Ya si no se enferman. Entonces, hablar del impacto ambiental. Como colegios, ¿tienen algún plan, doctor Hernán? ¿Hay algún plan, doctor Orozco, como para poder ir a las autoridades, por ejemplo, a la Secretaría de Movilidad y ver que esto pues empiece a modificar? Sí, Ricardo, el plan que se tiene al trabajar con todos los colegios, sobre todo con aquellos que tienen que ver con las enfermedades respiratorias, debe ser muy, muy puntual y trabajar precisamente de la mano con la Secretaría de Vialidad o con todas las secretarías de Estado que tengan que ver con el impacto ambiental. Claro. Es muy importante que tengamos ese acercamiento tanto colegios como asociaciones y las autoridades para que así nosotros podamos brindarle una mejor información a las personas. Correcto. Es importante eso porque de esa manera haremos un trabajo más de equipo. Claro, ¿no? Qué bueno que se esté haciendo esto. Y doctora Ceci, doctor Rubén, me gustaría que nos compartieran, nos dijeran su experiencia diaria, tanto en lo privado como en la parte institucional. ¿Cómo está impactando esta contaminación en los niños? ¿Ha incrementado? ¿Está agravando los problemas? ¿Qué perciben? Sí, mira, los contaminantes ambientales, sobre todo aquí en Guadalajara, hay muchos estudios que ha realizado la CEMADES. Rebasamos la norma en la mayoría del tiempo. El 78% del tiempo durante todo el año se rebasa la norma en contaminantes ambientales. Wow. Y esos contaminantes ambientales lo que nos provoca en los niños son enfermedades respiratorias, tanto infecciosas como virales, porque disminuye la función del aparato inmunológico de los niños, disminuye la función pulmonar, aumentan también los problemas de tipo alérgico, como en los casos de crisis, hay aumento en las crisis asmáticas, y sobre todo, por ejemplo, en las madres embarazadas, se ha comprobado que el estar expuestas a contaminantes ambientales provoca ruptura prematura de membranas, provoca que nazcan niños prematuros, sobre todo las madres que fuman, y también se ha asociado a muerte súbita o muerte de cuna, como se le conoce. Y en el Hospital Civil Juan y Menchaca es todos los ingresos hospitalarios, más del 40% son problemas respiratorios en el niño, que incluyen neumonías, asmas, bronquiolitis, síndromes coqueluchoides. Todo esto se ha comprobado que puede ser asociado al incremento de contaminantes ambientales. Claro. Doctor Rubén, y en este caso, ¿cuál es tu experiencia igual institucionalmente o en lo privado? Sí, mira, es muy importante la cuestión de la contaminación. Hay estudios donde dice que cuando en ciudades contaminadas como Guadalajara es al doble las infecciones de vías respiratorias. ¿Por qué? Como dijo la doctora Ceci, el sistema inmunológico, bueno, hay mecanismos de defensa del aparato respiratorio. Entonces, todos estos contaminantes hacen que se vean afectados, que empieza desde las fosas nasales, puede haber inflamación, se ven disminuido la funcionalidad de los hilos, que son los que se encargan de mover estas partículas. Exacto. Entonces, todo esto hace que aumente no solamente infecciones, sino también inclusive se ve que la cuestión del asma también es más frecuente en ciudades contaminadas, prácticamente el doble. Correcto. Entonces, doctor, la parte del tabaco, el humo del tabaco, hemos visto también que a pesar de que hay un marco regulatorio, un convenio marco a nivel mundial, que ya está inclusive implementado en México, pero parece que las tabacaleras tienen mucho más fuerza. Hemos visto que, por ejemplo, los espacios aún siguen muy contaminados por humo de tabaco. Realmente se tomó muy
así al principio así con mucho recelo y todo este rollo, pero finalmente ya las autoridades como que se han hecho de la vista gorda y pues nosotros no sé si les ha tocado ir a lugares donde abren la puerta y es al revés, es como una mega bocanada de humo que te entra del área de fumar y los que estamos en el área de no fumar, pues igual de todos modos te entra el humo, olvídate. Ahora, en el caso de los niños, ¿no? Específicamente es impresionante, creo que van en las camionetas, con las camionetonas de sus carros y van fumando. Viene la época de invierno que aparte de todo ahora hasta les cierran las ventanillas y están fumando, ¿no? ¿Cómo concientizar? ¿Cómo poder romper con todo esto? Primero hay que recordar que a propósito de las vías respiratorias de los niños, todos pensamos que son unos pulmones chiquitos. No, son pulmones que se están formando. Además, tiene todo su sistema de defensas que se está estructurando. Y queremos que las condiciones ambientales para esas vías respiratorias sean las óptimas. Cierto. Cuando tenemos unos papás fumadores, a veces la gente nos dice, es que nomás me fumo mi cigarrillo en el baño. Pero se nos olvida que el aire tiene una circulación en las casas. Eso quiere decir que fumo o no fumo independientemente de la habitación, por la circulación que está llegando a las habitaciones de los niños, y es donde se ocasionan esas reactividades en los niños que tienen vías respiratorias que se están formando. Correcto. Y es cuando ya se provoca la sensibilización de esas vías respiratorias y empiezan a suceder todos los problemas que estaban comentando la doctora Ceci y el doctor Rubén. Entonces, aquí, doctor Hernández, estamos viendo que es una suma de contaminación, ¿no? Aquí yo tengo un dato, es que el transporte genera alrededor del 73% de contaminantes según la Semarnat, pero aparte de eso, las enfermedades respiratorias afectan principalmente a lactantes y niños, y algo bien interesante, lo que decías, el porcentaje, es un porcentaje muy alto aún, estamos hablando de la pura infección, no estamos todavía llegando al tema de las complicaciones. Entonces, aquí el mensaje para los padres, ¿cuál sería, doctor? Bueno, primero ya existen señalamientos muy precisos, tanto de la Secretaría de Vialidad, de la Secretaría de Medio Ambiente y sobre todo el conocimiento de los padres, que los días muy contaminados, estemos pues alertas, existen puntos ya muy bien informados en sitios específicos, glorietas muy transitadas, en donde están los índices metropolitanos de contaminación expuestos. La gente tiene acceso y los puede ver, o si no puede incluso hablar a la Secretaría, informarse y ver. En los días que están esas contaminantes en un nivel muy alto, la recomendación es, si se puede, no acudir a hacer ejercicio, no ir a la escuela. Las personas que ya tienen un problema respiratorio, como los asmáticos o los niños que tienen displasia broncopulmonar, tratar de que, si se puede, no ir a la escuela o ir cubiertos con algún cubrebocas o algo específico para evitarlo. De estar muy al pendiente de esa situación, claro, porque si no, son niños que al ratito los vamos a ver en urgencias, que son asmáticos con una crisis asmática o algo. Y yo sí quisiera hacer una puntualización muy específica en relación al tabaquismo. Ya mencionaba el doctor Rubén y Gustavo, en relación a que es más frecuente, a pesar de que el tabaquismo ya se consideró como un problema de salud, de que existen una gran cantidad de reglas y normas que han hecho que el paciente esté muy expuesto porque el familiar o la persona no ha dejado de fumar, y eso hay que mencionarlo, pues hoy la exposición también es más alta. Hemos estado trabajando en dos sentidos, uno que es paciente que fuma y el otro que es el que está expuesto, el de tabaquismo pasivo. En realidad es solamente un tabaquismo y los dos son positivos, no hay un pasivo, solamente que uno hace el esfuerzo en el cigarro y el otro lo recibe. Y eso de que cuando uno les pregunta a los papás y nos dicen, es que yo fumo en el baño, o me voy a fumar al jardín, o me voy a fumar a otra área, es lo único que no está en contacto en ese momento el niño es con el humo, pero todas las partículas que se quedan y se suspenden en el aire, después se impregnan en la ropa. Entonces los papás llegan, abrazan a los niños, el niño va y le da la bienvenida, y en ese momento todas esas partículas se inhalan, y se inhalan porque tienen un tamaño muy pequeño que fácilmente llega a todas las vías aéreas. Claro. Entonces, aunque digan que no fuman, eso es muy importante. El papá que esté fumando deberíamos de prohibir. Es más,
Algunas partes como la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tratado de legislar esto en ponerlo como un maltrato infantil hacia el niño. Todo aquel papá que esté fumando de una manera consciente o inconsciente, que es lo que debe de conocer. Es impresionante saber todas las cosas que se tienen que hacer y que no se están haciendo. Entonces, en realidad, veíamos hace poco se estaba comentando acerca del rezago que tiene México, inclusive en Latinoamérica, como de los peores países en cuanto a avances en salud. Yo creo que esa es una parte en la que nosotros hemos estado insistiendo mucho. Esta unión que estamos haciendo con los colegios es una parte también en la cual queremos ser una unificación de criterios y que el gobierno o nos hace caso o nos hace caso, ¿no? Yo creo que en este caso, y si no como iniciativa privada, como empresarios, debemos de organizarnos. Les comento que inclusive ahorita que lo que hice de las partículas, hay una doctora, una pediatra de aquí que inclusive, no sé si ya habrá terminado el estudio, pero anduvo en Barcelona y estaban en España haciendo un estudio donde inclusive se detecta ahora ya niveles de cocaína en los niños por las partículas que también quedan impregnadas en los sillones, en las sillas, etcétera, ¿no? En la ropa de los papás, ¿no? Entonces aquí en este caso estamos hablando de tabaco, pero también habría que agregarle también que esa contaminación del medio ambiente en casa, también ahora ya, si más se legaliza la marihuana, pues imagínense cuál cantidad de partículas van a estar absorbiendo los niños. Entonces, esto yo creo que hay que ponerle un alto y va a ser algo muy importante. Una vez que ya viene el impacto, digamos que ahorita pudiéramos un poquito medio arriesgarnos a decir que el principal factor desencadenante de las enfermedades respiratorias puede ser justamente lo que hemos estado hablando, el impacto ambiental, o hay otros factores, Ceci. Mira, extendiendo un poquito más lo del tabaquismo, para una información para las personas que fuman, es que el humo que saca el cigarro son dos vías. La principal, que es la que hace el fumador a través del filtro, y la inhalada, que es el humo que no se filtra y que los niños respiran las dos partes de ese humo. En el cono del cigarro, donde está prendido, se dice que se enciende desde 1600 a 1800 grados Fahrenheit, de acuerdo a cómo se dé la inhalada, porque hay personas que lo inhalan muy poquito y son menos grados, y otros que le dan como la fumada más fuerte. Sí, de veras, hay unos que casi sacan llama ahí. Entonces, resulta que también dependiendo de eso, los contaminantes que libera el cigarro se descomponen de acuerdo a cómo se quema en el cono, a la combustión. Entonces, si tomamos en cuenta que tiene 4,000 sustancias tóxicas, el humo del tabaco, y de ellas 43 son las que producen incluso cáncer, entonces imagínense lo que dice el doctor, ¿no? Todas las partículas, tanto más pequeñas o un poquito más grandes, de acuerdo a la combustión que tuvo el cigarro, entonces es lo que nos vamos a inhalar, tanto los niños como los adultos, como los que no fuman. Exacto. Y por otra parte, también va a depender mucho de la genética del paciente, de si el niño está desnutrido, que también es otro factor para que tenga infecciones respiratorias recurrentes, y pues el que no se aplique las vacunas. Entonces, esa es otra situación, vamos, ¿no? Claro, sí, bueno, de hecho, pensando en la parte ya, entrando un poco más en materia de las enfermedades respiratorias, doctor, entonces viene una etapa muy grave, que es la parte del frío, que aparte de eso se vienen las famosas contingencias ambientales, que se quedan todos los contaminantes durante más tiempo, bueno, etcétera. Eso es algo que en Guadalajara no se había vivido y ahora ya desafortunadamente lo estamos viviendo, ¿no? Ahora, las infecciones de vías respiratorias sabemos que se dividen, o siempre se ha manejado en superiores e inferiores. ¿Nos podrías explicar cuáles son las superiores, o a nuestro auditorio, y cuáles son las inferiores? Sí, para fines prácticos de un papá, de un papá, del cuello hacia arriba, superiores, del cuello hacia abajo, inferiores. Lo más común de todos los problemas infecciosos en este caso son los virus. Es la confusión que a veces se tiene con las familias. Los virus son aquellos padecimientos que se autolimitan. Es decir, a los niños nada más hay que darles maniobras generales, hidratarlos, y ese padecimiento se va a autolimitar. Correcto. Cuando se sospecha de una bacteria es cuando se dan los antibióticos. Pero
depende de las zonas, el 80% de las veces va a ser un problema por virus, quiere decir que se autolimita y principalmente del cuello hacia arriba. Exacto. Quiere decir que la mayor parte de las veces de los padecimientos de vías respiratorias altas no es necesario el uso de antibióticos porque la mayor parte son virales. Ok. Del cuello hacia abajo es donde ya se reportan enfermedades como la laringotraqueitis, la neumonía, la bronquiolitis, asma bronquial. Y también cuando son infecciosas es el mismo esquema. La mayor parte son virales, que nada más requiere que se esté cuidando el bebé su comportamiento clínico, y la menor parte va a requerir antibióticos. Ok. Pero tenemos que puntualizar. Los papás deben estar en alerta, sobre todo los síntomas respiratorios bajos, como es la respiración rápida, a veces un poco de taquicardia, o datos de dificultad respiratoria. Que a los niños se les notan las costillitas y todo eso más rapidez. Esos son algunos síntomas de alarma para que los papás estén alerta de cuando su papá requiere atención médica especializada. Exacto, que el hijo ya deben de llevarlo a un especialista. Así es. Hay un punto importante en lo que es la realidad, ¿no? Y doctor Hernán, a veces pues como papás, si lo oyes que está tosiendo y tosiendo, lo primero que quieres es que deje de toser, ¿no? Y luego si tiene fiebre, pues a ti te vale si va a durar 2, 3 días o 5 días, tú quieres que se le quite la tos, que se le quite la fiebre y que pueda dormir, ¿no? Y ver al bebé bien, en este caso, o al niño. La situación, digamos, de lo que es la teoría y lo que es la práctica, el pediatra a veces sí sabemos que es más celoso de irse a lo que son los libros, a todo este rollo, pero si te pones desde el lado como papá, ¿cómo poder manejar esa controversia de decir, no, démele algo, ¿no? Y si no, pues guardar otro pediatra que me lo dé, ¿no? ¿Qué hacer? Yo creo que aquí lo que tendríamos que hacer es tener una buena relación médico-paciente-niño, porque nosotros hacemos eso. Claro. Platicamos con el papá, la mamá, y el médico debe tener esa postura, la postura que siempre es la verdadera, Ricardo. O sea, tú estás consciente, como lo acaba de mencionar Gustavo, que la mayoría de las infecciones son virales, que se van a autolimitar, que requieren de tratamientos, medidas generales, pero casi nunca antibióticos. Entonces yo creo que hay que convencer a los papás de la bondad de los cuidados generales y solamente utilizar el tratamiento específico cuando así se requiera. Claro. Si tú tienes esa buena relación, creo que lo vas a lograr. Si no lograste hacerla en ese momento, lo más seguro es que el familiar o el paciente que estás viendo vaya a buscar otro médico. Y probablemente puede encontrarse con alguien que no sea muy honesto y entonces le dé. O también, si no tiene una buena relación, caen en el sentido de que los familiares muchas veces hacen mucha presión y el médico, si no está bien seguro, pues termina cediendo a lo que el familiar quiere. Claro. Entonces, yo creo que el paciente. Y el paciente sí. Entonces, tenemos que tener esa cuestión. Cierto. Y a veces pasa, por ejemplo, como ahorita tú dices, ¿no? A lo mejor el paciente puede llegar y tiene mucha tos, que es muy molesto para el niño y para el papá, porque se quejan de que pues no los dejan dormir o están muy inquietos. Cierto. Y muchas veces se les olvida que la tos es un mecanismo de defensa que tenemos. Entonces habrá que ayudar a la enfermedad a que esa tos se haga una tos efectiva, como le decimos los médicos, y entonces de esa manera podernos poner de acuerdo y ayudarle tanto al niño como a los papás. Claro. Y eso es lo que tenemos que hacer, una labor de convencimiento con el paciente y con los familiares del paciente. Ok, y aprovechando la vuelta, doctor Rubén, los famosos antihistamínicos, los antitusígenos de venta libre, por ejemplo, y que los papás son muy dados a que, bueno, obviamente trae el moquito y trae la secreción, estornudo y estornude, los ojitos todos rojos, bueno, pues corren a la farmacia y más los que anuncian en la televisión de que si tienes esto, tómatelo. Bueno, esa empresa que tiene, te cura todo, hasta los callos, ¿no? Entonces, ¿cómo quitar esa desinformación y manejar esta medicina basada en evidencias? ¿Se debe o no se debe utilizar antihistamínico? Bueno, los retrovirales están ya empezando a hacer un papel importante o no es tan necesario, porque sabemos que los antibióticos, bueno, pues es un gran mercado para la industria farmacéutica, pero que también se ha exagerado inclusive por parte del mismo médico. ¿Qué es lo recomendable y cómo manejar la situación de premura y de molestia o preocupación del padre? Sí, exacto. Esto que comentas de los antigripales, hay muchísimos estudios y todos los estudios van a lo mismo.
Compraron placebo. Placebo es una sustancia como dar agüita nada más prácticamente contra los medicamentos y se vio que era el mismo efecto en placebo con estos antigripales. Entonces realmente una gripa simplemente hay que esperar y sobre todo hablar muy bien con los papás. Porque, bueno, cuando uno es papá, el niño empieza con una gripita. ¿Y qué hace uno? Pues siente que es una neumonía. Sí. Entonces, hay que hablar muy bien con los papás y no abusar de estos antigripales. Exacto. Hay que hablar muy bien, solamente medidas generales. Si tiene fiebre y el niño está molesto con la fiebre, dar medicamento para la fiebre. Pero inclusive si el niño está estable con la fiebre, se siente bien, está comiendo, ni siquiera se recomienda muchas veces ya dar este tipo de medicamentos. La parte de ácido acetilsalicílico o la aspirina, que también, bueno, ya eso en la temperatura no se debe utilizar, ¿verdad? Sí, exacto. Eso en pediatría puede causar un síndrome que se llama síndrome de Rayet. Entonces está contraindicado totalmente en niños. Sí, hay otras opciones, paracetamol, ibuprofeno, otro tipo de medicamentos que no causan este síndrome, ¿no? Exacto. Aquí también hay un punto importante que yo quisiera poner sobre la mesa, otra controversia que hay. He oído muchos comentarios adversos acerca de que es un negocio y todo la vacuna, ¿no? O sea, las famosas vacunas. Entonces hablamos hace rato, decíamos, en una parte de prevenir las enfermedades respiratorias, sobre todo ahorita en la estacionalidad que ya se acerca, que es la más fuerte, sería un momento oportuno para la vacuna, ¿no? Entonces, bueno, esto también, le estoy hablando un poco los comentarios como padres y dicen, bueno, es que yo lo veo como un negocio del pediatra, negocio de la industria farmacéutica, y la otra es de que se ha empezado a decir mucho ahora con la famosa influenza que decían que podía producir niños con autismo, etcétera. Alguna vez ya en algún programa lo comentábamos, pero sí me gustaría, porque ahorita sería oportuno, específicamente enfermedades respiratorias, quien quisiera comentar algo acerca de la vacunación. No sé si, doctor. No, sí, bueno, sí. Primero las vacunas que se recomiendan son las que vienen en la Cartilla Nacional de Vacunación. De ahí en más, todas las vacunas, como tú bien lo comentas, de la industria farmacéutica, no son recomendables en el sentido de que si estuvieran como autorizadas, vendrían en la cartilla. Correcto. Si los padres cumplieran con su esquema nacional de vacunación en la cartilla, incluyendo vacuna de influenza, entonces se haría una prevención, sobre todo problemas respiratorios, en gran medida, sobre todo porque en la cartilla viene para neumococo y viene la de influenza. La parte de la gripa famosa, ¿aún no hay una vacuna para esto? Pues es la vacuna de la influenza. Porque los virus de la gripa propiamente dichos pues son muchísimos, ¿no? Hay muchos virus de la parainfluenza, rinovirus, o sea, muchos virus que pueden producir cuadros similares, pero pues para hacer una vacuna que abarque todos los virus pues está difícil. Pero por lo menos para la influenza, que es la que puede producir más complicaciones o neumonía, pues es la que se recomienda que se aplique. Perfecto. Sí, hay que recordar que una vacuna es para que no me dé la enfermedad. Ese es el punto. Es todo. La vacuna es para que a mí no me dé la enfermedad. Si yo vacuno contra el sarampión, no me va a dar sarampión. Yo vacuno contra la influenza, no me va a dar la influenza. La influenza no es la etiología, la causa de todas las enfermedades respiratorias, pero sí del 20%. De los virus, el 20% es por influenza, pero el 80% no. Perfecto. Porque a veces dice la gente, es que me puse la vacuna de la influenza y me enfermé de gripa. Ese es otro mito. Es que nos faltan los otros virus. Exacto. Pero la influenza, que ya llegó para quedarse, es una parte muy importante de prevención en nuestro medio. Además, la influenza tiene tratamiento. Exacto. El 80%, como todas las enfermedades, el otro 80%, hay otros virus, como dice la doctora Ceci, que hay que tomarlos en cuenta, y todos dan intensidades, enfermedades leves, moderadas y severas. El problema es cuando dan la enfermedad severa. Claro. La gente dice, no me da gripa nada, yo no me pongo la vacuna, pero si de repente la siguiente le da una enfermedad severa, empiezan los problemas. Correcto. Voy a tomar el ejemplo de la influenza. La influenza realmente tiene una mortalidad baja, alrededor del 2 o 3%. Quiere decir que se mueren 2 o 3 por cada 100. Pero se mueren 20 a 30 por cada 1000. Exacto. Sí, ya. Y 1000 en una colonia y 1000 en una ciudad, es muy fácil contagiarse. Entonces, realmente cuando sale la noticia, se murieron tantos por influenza, quiere decir que se enfermaron una gran población. Una gran población se enfermó de influenza, que con una vacuna debería haberse solucionado. No, qué importante, y eso también va para las escuelas y todo. Pues de regreso del corte vamos a hablar de una enfermedad de la que se habla poco, que es la fibrosis quística. Seguramente la han escuchado. Bueno, pues tenemos aquí también a un gran especialista y que queremos, precisamente por el Día Mundial de la Fibrosis Quística,
darle este espacio en este programa de enfermedades respiratorias en la infancia. Así que de regreso del corte, no se vayan para que vean qué es y cómo se presenta la fibrosis quística. Regresamos. La fibrosis quística es un padecimiento que seguramente lo han escuchado, pero si no lo habían escuchado, pues hoy les vamos a hablar sobre esta enfermedad. Es una enfermedad que pareciera que no existe o es algo muy raro, pero no tanto. Como en muchos porcentajes y estadísticas, no sabemos qué tanto es subdiagnosticada o simplemente de una detección tardía. Es por esto que esta tarde queremos hablar sobre este tema. La fibrosis quística es una enfermedad genética y algo muy interesante es que de las más graves y frecuentes en los niños. Si no hay un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, la muerte llega en etapas tempranas de la vida. Esto es una cosa que se está buscando nuevas soluciones. No hay cura, pero de alguna forma, como en muchas enfermedades que no tienen cura, sí se le puede dar una calidad de vida a este paciente que lo puede padecer. Afecta los pulmones, el sistema digestivo, las glándulas sudoríparas y además se produce, o principalmente es el problema, que se produce un moco anormal, en este caso es espeso y pegajoso. El doctor Hernán ha estado haciendo mucho la lucha y él, como el actual presidente de la Asociación Mexicana de Neumología, pues nos interesaría mucho, doctor, que nos comentaras el punto de atorón que estamos teniendo a nivel de senadores, a nivel de Secretaría de Salud Federal, en el sentido de que pues sabemos que todo viene en cascada. La fibrosis quística merece en un momento dado tener un proyecto, un plan, un apoyo, o es tan rara que de alguna forma pues, se puede manejar de manera independiente, doctor. Sí, mira, Ricardo, la fibrosis quística está considerada actualmente a nivel mundial como una de las enfermedades raras. Y hablar de una enfermedad rara estamos hablando de una incidencia que tiene poco impacto a nivel poblacional, que no está considerada como un problema de salud pública. Te pongo un ejemplo. El paciente que tiene asma, la población en general, estamos hablando del 10% de la población mexicana es asmática. Eso no lo tenemos en fibrosis quística. Entonces, asma es una enfermedad de salud pública. Fibrosis quística, por la incidencia tan baja, y estamos hablando de una incidencia, como tú lo mencionaste hace un momento, probablemente subdiagnosticada. La incidencia que tenemos a nivel mundial es de un paciente por cada 3.500 recién nacidos. En México, por los estudios que se han hecho, estamos alrededor de 1 por cada 8.500. Entonces, si sumamos o restamos o dividimos como quieran, por todos lados podemos llegar, tenemos alrededor de 120 millones de habitantes en México. Exacto. Si esa incidencia es de 1 en 8.500, veamos toda la gran cantidad de pacientes que probablemente están diagnosticados como otra enfermedad, como asmáticos, como alérgicos, como rinitis, y en realidad lo que tienen probablemente es fibrosis quística. Entonces sí es importante que conozcamos esa índole. Entonces se consideró a nivel mundial como una enfermedad rara o una enfermedad huérfana o catastrófica, como se ha llamado, precisamente porque es una enfermedad que demanda mucho gasto, tanto a nivel público como a nivel personal, en donde prácticamente las familias no pueden costear por sí solas la enfermedad, por los requerimientos de medicamentos, hospitalización. Todos los días esos pacientes se tienen que nebulizar, reciben tratamientos más o menos como 3 veces al día, todos los días de su vida. Esa es una enfermedad muy costosa.
Se hizo esto y se ha hecho trabajos a todos los niveles, a nivel público, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel colegios, con todas las personas que tienen que ver con esta enfermedad, para ver de qué manera se va haciendo que esto llegue con el apoyo total a la población. Se han hecho muchas iniciativas, tanto como te menciono a nivel gubernamental. Acabamos nosotros de hacer una que se nos pidió de la Cámara de Senadores, en donde se quiere hacer un punto de acuerdo precisamente para retomar todo lo que se ha hecho en iniciativas anteriores, ver en dónde se quedaron atoradas, para ver de qué manera pueden estas avanzar y entonces de esa forma seguir apoyando esto. Se está trabajando, las autoridades saben, hay que buscar los recursos. Tú sabes que en salud los recursos pues son limitados, pero hay que darle la oportunidad a todas las personas, y en fibrosis quística pues no es la excepción, como en todas las cosas. No, pues qué importante. Y en sí, bueno, yo dije así a nivel de generalidades, sí, pero la fibrosis quística, ¿cómo podría un padre darse cuenta? El niño obviamente pues no lo va a saber, pero el padre, ¿cómo podemos orientar a un padre para ello? Pues desde recién nacido, sí, primero que a todos los pacientes, que ya lo comentábamos también hace un rato, que hacerle su tamizaje metabólico donde incluya la detección de la enfermedad de fibrosis quística. Correcto. Pero por otra parte, el primer síntoma de alarma es que el niño tenga como tapones de meconio, que se le llama, que la primera evacuación o que el niño tenga un hilo meconial, ese pudiera ser el primer signo de alarma. Por otra parte, en niños que no se les ha hecho el diagnóstico, son niños que han tenido neumonías recurrentes, graves, sobre todo, niños que se la pasan prácticamente hospitalizados, que no salen del hospital porque tienen neumonías recurrentes, niños con moco, o niños desnutridos, niños que tienen diarreas frecuentes, porque también afecta el aparato digestivo. Hay unos niños que más problema respiratorio y otros más problema gástrico, pero a final de cuentas van de la mano, y que las evacuaciones se consideran como fétidas o grasosas, son muy fétidas, o la mamá le llama como que tienen grasa la evacuación. Okay. Y por otra parte, eso es los niños que dicen que les dan besos y que saben salados. Entonces, pero esa es otra situación, pero otra característica. Pero lo más importante son neumonías recurrentes y problemas de diarrea crónica y la desnutrición que acompaña ese tipo de niños. Perfecto. ¿Hay un protocolo establecido, doctor Gustavo, doctor Rubén, en el sentido, hay un protocolo establecido, por ejemplo, en el caso del neonato, el neonatólogo, para que en el neonato ya se empiece a ver, o sea, está integrado o habrá que integrarlo, hace falta algo o sí se está llevando a cabo? Idealmente, bueno, podemos hacer un diagnóstico al nacimiento. ¿De qué manera? A través del tamiz metabólico ampliado. Este tamiz metabólico ampliado nos incluye antitripsina, que es para hacer el diagnóstico de fibrosis quística. Es una ventana de oportunidad para hacer un diagnóstico temprano. Un paciente con fibrosis quística nace con todas sus estructuras, pulmón, vía digestiva, completamente normal. Claro. Entonces es el momento para nosotros poder hacer un diagnóstico temprano. Esto no lo incluye en el tamiz metabólico que se toma por parte de la Secretaría de Salud, IMSS, etcétera, ¿no? Entonces se está haciendo esfuerzos para que se llegara a incluir esto. Y hacía yo la pregunta hace rato que tiene que ser en todos los niños. Cualquier niño que nazca en ese momento se le tiene que incluir esa prueba. Sí, idealmente. Okay, sí, bueno, a todos los pacientes. A veces no se tiene ni siquiera el conocimiento para poder uno llegar a un laboratorio y solicitar un tamiz metabólico ampliado. Entonces, por eso ni siquiera se hace aunque se tenga el recurso para realizarse. Claro. Sí, esto vale como 1.500, 1.600 pesos. Bueno, y esto nos ayudaría a hacer un diagnóstico más temprano. Pero es una muy buena inversión, ¿no? O sea, la verdad. Sí, exacto. Sí, si vemos, por decir un costo de un paciente de fibrosis quística, son 40,000, 50,000 pesos mensuales. Entonces, simplemente para prevenir una enfermedad así con un costo tan alto, totalmente vale la pena. Sí, además es un tamizaje metabólico, doctor, ampliado, pero que en este caso puede detectar más enfermedades, o sea, no nada más la fibrosis quística. Así es, lo que es el tamizaje neonatal, de manera oficial siempre está dirigido a las enfermedades de la tiroides. Okay. Y se le dice metabólico por toda otra serie de enfermedades, sobre todo que tienen que ver con el procesamiento de los nutrimentos que consumimos. Entonces puede haber alteraciones en el procesamiento en el intestino de azúcares, de grasas, de proteínas,
Y en ese grupo de enfermedades es donde entra fibrosis quística. Correcto. Entra fibrosis quística y que definitivamente debe tenerlo en un futuro, espero no muy lejano, todos los niños de nuestro país. Ojalá, porque luego, digo, aquí hemos criticado mucho, se gastan millones en otras cosas y bueno, en algo tan básico como es la niñez en nuestro país, pues yo creo que si se quiere hacer prevención, ahí está una solución, ¿no, doctor? Sí, mira, hay incluso una norma oficial mexicana. Ya está establecida. Está establecida, que se hizo la primera, como menciona Gustavo, el primero fue para hacer diagnóstico de hipotiroidismo. Del buen resultado que se obtuvo de esa norma fue que en el 1998 y en el 2000 se publica la primera norma para defectos y control al nacimiento. Entonces ahí se incluía a todas las enfermedades metabólicas. Y ese tamizaje metabólico te incluye 67, o sea, tú tienes una posibilidad de poder diagnosticar 67 enfermedades. ¡Qué maravilla! Incluida la fibrosis quística. Entonces, eso de los resultados de ahí que fueron muy buenos, en el 2002 se hizo la primera norma oficial en donde se contemplaba la fibrosis quística, obligando a todo médico a que se le hiciera el tamizaje metabólico, sobre todo a los que atienden recién nacidos. Debe de hacerse entre el segundo y tercer día, de una manera, se toma muestra de la sangre del talón o del cordón umbilical, pero en cuanto a fibrosis quística tenemos que tener una característica muy especial. El primer reporte tiene que ser dado a la semana, a los 7 días después de que se tomó el tamizaje. Y luego hay que repetirlo a los otros 7 días, de tal manera que tenemos que tener 2 pruebas de tripsina inmunoreactiva elevada, para entonces, a partir de ahí, enviarlo a otras pruebas como son electrolitos en sudor y luego después el estudio genético. Claro. Todo esto lo completamos más o menos alrededor de un mes, como mencionaba el doctor Rubén. Al mes de edad, tú ya tienes el diagnóstico del paciente con fibrosis quística, pero con una característica. El paciente no tiene en ese momento ninguna manifestación de la enfermedad. Y entonces, toda la medicina preventiva que podemos utilizar para con ellos sería lo ideal. Entonces, tomando en cuenta esto, vuelvo a decirlo, se hizo esa norma en el 2002, que obligaba ¿Ya en el 2002, obligaba a la detección oportuna con el tamizaje. Una vez que se hacía eso, hacer los cloruros en sudor y la genotipificación, o sea, decir qué mutación de la enfermedad de fibrosis quística tengo, e incluía el tratamiento específicamente para todos. Entonces, claro, desafortunadamente esa norma no ha tenido el apego como tal en las autoridades. El tamizaje no se ha cumplido como tal. Tenemos solamente ahorita para 5 enfermedades a nivel público. Entonces, en el 2010 se hizo otra modificación a la norma, se publicó en el 2011, 2012 y tampoco. Y nos dimos cuenta que ahora esa fibrosis quística que estaba en la norma oficial del 2002 ahora desaparece. Entonces estamos preocupados porque si antes, cuando menos en la letra decía que había que hacer el diagnóstico, hoy públicamente no lo podemos hacer. Estamos muy preocupados, vamos para atrás porque, como lo mencionó Rubén, la verdad que un paciente se gasta alrededor de 100,000 pesos mensuales, cualquier institución, en atender ese tipo de niños, por el costo tan alto de los medicamentos. Por eso te decía hace rato que es una enfermedad catastrófica, porque los familiares se acaban el presupuesto, las instituciones también. Entonces tenemos que trabajar en conjunto para poderlo hacer. Claro. Pues, no, además, bueno, en este caso, Ceci, la detección temprana, doctor, es importante la sobrevida en el paciente. Bueno, sabemos que estadísticamente hay un número, que no quisiera decirlo porque, bueno, creo que se me hace medio ocioso y medio cruel decirlo, ¿no? Pero en cierta manera sabemos que hay una sobrevida. La calidad de vida que puede tener un paciente detectado a tiempo mejora en un gran porcentaje. Podemos lograr con todo esto que comenta el doctor Hernán llegar a incrementar o que finalmente la persona pueda tener su fin de la vida como cualquier otra. Híjole, pues el problema con los pacientes de fibrosis quística en México es que la sobrevida con nosotros está muy baja, muy corta. Los niños pueden llegar 12, 14, a lo mucho 16 años. ¿Poco? Qué barbaridad. Y en Europa ha habido ya reportes en Estados Unidos de pacientes que tienen arriba de 40 años, pero porque tienen acceso a ese tipo de simplemente medicamentos. Es administrativo el asunto, vaya, porque si no, entonces en ninguna parte del país cambiarían los números, ¿no? Sí, entonces en México los tratamientos, el acceso al tratamiento para los
niños de este tipo pues es nulo prácticamente. Por eso la sobrevida está así. Claro. Y si tuviéramos el acceso a los medicamentos como en otros países desarrollados, pues otra cosa sería, ¿no? Claro. Bien, el tratamiento sé que es costoso, como decías, mucho antibiótico por la parte de la mucosidad, que pues, es un cultivo de bacterias, se infectan fácilmente y probablemente es lo que más rápidamente lo lleva a la muerte a los pequeños, ¿no? Entonces, aparte a toda la aparatología que requieren, como comentas, y bueno, sí, se entiende que es algo bastante complejo, pues habrá que hacer algo en ese sentido. Tengo algunas preguntas del público que me gustaría que las compartiéramos. Bueno, Emilia Toscano, primero que nada, muchísimas gracias a todos por llamarnos, por atender este programa. Y bueno, Emilia Toscano pregunta, dice, mi hijo tiene tos muy seguido, ¿a qué se debe esto? ¿O qué se podrá deber, María, ¿no, doctor? Bueno, en niños con tos recurrente, primero hay que hacer el diagnóstico. O sea, no porque tiene tos vamos a pensar que con un antitusivo, con algo se le va a quitar. Hay que ver de por qué se origina la tos. Claro. Puede ser desde una otitis media crónica, puede ser desde asma, puede ser rinitis, puede ser una enfermedad respiratoria, o sea, una infección crónica recurrente que hay que tratar, pero pues se tiene primero que hacer el diagnóstico. O sea, no se puede curar con un antitusivo. Hay que hacer la historia clínica y determinar por qué está originado. El por qué yo creo que es bien importante, que el papá no se vaya a tratar de solucionar. ¿Ibas a comentar algo, doctor? Sí, bueno, hay que ver justamente que, bueno, la tos es una de las causas más frecuentes de la consulta. Claro. Y la que más preocupa muchas veces a los papás. Hay estudios donde se ve que los niños sanos pueden toser 34 veces. Es decir, el 5% de la población tose, pero no tiene una enfermedad. Sí, entonces hay que bueno, tener cuidado con esto, ¿no? Sí, o sea, no es de que no debe de toser. Exacto, o sea, no, sí. La tos, hay que recordar que no significa una enfermedad, es un mecanismo de defensa para sacar esas secreciones. Ok, perfecto. Ahora, bueno, algo interesante también, una pregunta que nos hace Sofía Lara, se los pongo también aquí. ¿Cuál es la edad de mayor riesgo para las enfermedades respiratorias? ¿Habrá alguna edad especial? Sí, en la niñez, los estudios que nosotros decimos epidemiológicos, la frecuencia, el lactante es quien se lleva la mayor frecuencia. Okay. El lactante, el menor de 1 año y medio, menor de 1 año de edad, es donde hay que tener más cuidado, porque es cuando se incrementa la incidencia y precisamente en épocas invernales. Y así, conforme va avanzando la edad, va bajando la frecuencia de este tipo de padecimientos. Perfecto. Yo creo que tenemos que llegar en nuestro proyecto, ¿no, doctor? Con el colegio. O sea, ya estamos pensando, por cierto, ya el colegio de ginecología o de ginecólogos y obstetras ya están puestazos para trabajar en conjunto, ya están puestísimos para empezar desde útero a prevenir enfermedades y a detectarlas a tiempo. Entonces, bueno, ya agregamos este tamizaje metabólico ampliado y estamos hablando que el lactante es una parte importante también de ir frenando o ir, pues sí, de alguna manera previniendo muertes prematuras. Así es. Ok, el famoso humidificador, ¿funciona, no funciona? Porque mucha gente le encanta tener húmedo el cuarto del niño, ¿no? No funciona. Y eso hay que hacerlo muy evidente. El humidificador, al momento de estar evaporando el agua, las partículas que genera son partículas que miden más de 10 micras. Ninguna de esas micras logra penetrar la vía aérea. Todas se quedan impactadas entre la nariz y la boca. Entonces prácticamente lo único que estás haciendo, estás en contacto con una materia humidificada que no te da más que solamente una neblina, que no te va a servir absolutamente de nada. Ok. Entonces no te sirve. Correcto. ¿Y cuando se ponía el humidificador salbutamol, por ejemplo, ¿sí servía o no? No. Realmente el paciente se aliviaba solo. Mira, pues. Sí, es muy diferente hablar de un humidificador a un nebulizador, que sí es especial para que te llegue a la vía aérea, porque esos están hechos tecnológicamente especiales para que puedas tú disolver una solución en partículas pequeñas que te puedan llegar a la vía aérea. Pero los humidificadores nomás te van a humidificar el ambiente, pero no te va a servir de nada. Ese sería el equivalente a ir a la farmacia y comprar un jarabito, ¿no? Es como vas a un lugar y dices, no tiene todo, pues me llevo el humidificador. Entonces, esa es otra parte que también debe ser indicado por el médico entonces. Exactamente. ¿No? Y obviamente, pues más se lleva un medicamento. Bueno, Raquel Gastelum, que también le agradecemos, ¿qué tan recomendable es la vacuna contra la influenza y en qué edades? Creo que ya lo comentaste, Ceci, ¿no? Algo sobre sí, pues hay que tener el esquema de vacunación completo. El que lo rige
la Secretaría de Salud por la Cartilla Nacional de Vacunación, y cuando haya campañas de vacunación, pues hay que aprovechar, ¿no? Aprovechar. Y quitarnos ya, Yorga, o quitarse todo el mundo esa parte de mitos y de consejas y de que todo el tiempo están pensando que todo es negocio y todo eso. O sea, pero qué curioso, ¿no? Porque al gobierno nadie le dice nada, pero se van contra la industria, se van contra los médicos, ¿no? Lo estamos viendo. Y a ver contra las instituciones, a ver por qué no van a Palacio de Gobierno a decir, a ver qué onda con esto, ¿verdad? Pero bueno, hay que poner las pilas en todos sentidos, no nomás en una parte. Bueno, Raúl Ortega también pregunta, mi hijo se enferma continuamente de gripa, ¿qué puedo hacer para evitarlo, doctor? Sí, bueno, primero hay que ver si realmente son gripas o puede ser una rinitis. Una rinitis, una alergia se manifiesta por escurrimiento nasal, taponamiento nasal, estornudos y prurito. Una pregunta difícil, doctor, ¿lo tiene que ver el alergólogo o el neumólogo? El médico general o el pediatra lo puede ver perfectamente. Okay. Sí, sí, pero a veces, bueno, por falta de un poquito de experiencia, pues a veces llegan hasta con nosotros justamente. ¿Sí? Okay. Y otra cosa importante, hay que ver si el niño, ¿qué es que se enferma muy seguido? El niño se puede enfermar hasta 10 veces al año, sobre todo si va a guardería. Entonces, si el niño va a guardería, pues es esperado que cada mes se va a estar enfermando y es perfectamente lo esperado. Claro, ¿sí? Ok. Entonces, concluyendo, doctor, ¿a qué edad, dice la pregunta de Mariana Contreras, ¿a qué edad se diagnostica la fibrosis quística? Tú lo puedes diagnosticar desde el mes de edad. Ok. Si el paciente se atendió en un hospital público particular, es importante que se tenga una buena relación ahí con el pediatra que va a atender a ese niño, pedirle, si está dentro de las posibilidades del hospital, que le haga el tamizaje metabólico. Correcto. Entonces ya desde esa fecha que te digo, en la segunda semana, probablemente ya tengan la tripsina inmunoreactiva elevada, que no necesariamente quiere decir que tengan fibrosis quística, sino que es un indicador para ir a buscar la enfermedad. Y una vez que ya se tenga y que se corroboró en la segunda semana, entonces mandarlo a que le hagan una determinación de cloruros en sudor, y luego después de ahí mismo, de la muestra de sangre que quedó del tamizaje metabólico, pueden hacer el estudio genético. Entonces en un mes tú tienes el diagnóstico confirmado con electrolitos y tripsina, y aparte sabes qué mutación tiene el paciente. Y es importante eso porque dependiendo de la mutación va a ser la manifestación de la enfermedad. Claro. Algunas que tienen más problemas respiratorios, otras más problemas digestivos. Hay gente que a lo mejor va al médico no porque no tenga problemas respiratorios ni digestivos, a lo mejor no pueden tener bebés y lo que tienen es fibrosis quística. El hombre sobre todo tiene... Como portador. No portador, como enfermo de fibrosis, pero la manifestación que tienen, como tienen una ausencia de los vasos deferentes, cursan con infertilidad. Entonces van con un sinfín de médicos y hasta que les hacen el estudio de fibrosis quística, entonces se dan cuenta que tienen eso. Entonces eso es muy importante. Qué interesante eso con los de fertilización, bueno, ahora con los ginecólogos. Sí. ¿No? Bueno, hay otra pregunta de María González que dice si el excremento de los animales afecta las vías respiratorias. Yo creo que a todos, ahorita donde quiera vuela Escherichia coli, ¿no? Sí, exacto. Y no nomás de los animales, desafortunadamente. Sí, como 40, inclusive cierto tipo de excrementos puede llegar a causar una enfermedad que se llama alveolitis alérgica extrínseca, justamente en pacientes que son sensibles a ese tipo de antígenos que tienen, por ejemplo, las palomas, ¿sí? O por ejemplo los murciélagos pueden causar otro tipo de patología por hongos. Claro, también. Híjole, también luego habría de los hongos. No he querido tocar mucho el asma porque yo creo que, doctor, eso sería un programa completo, porque realmente la parte de asma, la parte del diagnóstico diferencial, yo siento que se merece un programa completo, pero bueno, hablando un poco o brevemente, ¿en qué momento o cómo podríamos como padres saber cuando se está cruzando la línea entre una bronquiolitis o una laringotraqueitis o ya es un problema asmático? Yo creo que eso también es por lo menos dejar ese mensaje ahora acerca del asma. No sé quién lo quiere comentar. ¿Sí? Bueno, es que desde lactantes puede manifestarse un niño que silba o que le silba el pecho, pero no necesariamente eso quiere decir que tenga asma. Hay muchas causas por las que puede producir un niño sibilancias, sobre todo en el primer año de la vida. Por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, las neumonías virales, malformaciones del aparato respiratorio, pueden ocasionar sibilancias o incluso la aspiración de cuerpo extraño. Si no se hace un diagnóstico oportuno, el paciente puede tener un cuerpo extraño alojado y tener silbido en el pecho. Ya un poquito mayores,
los niños, entonces sí podemos pensar que tiene sibilancias. Hay un estudio que hizo un doctor que en las sibilancias en el niño se clasifican por edades y de acuerdo a si tiene un valor de un examen, un estudio en sangre que se llama la inmunoglobulina E, en el que se dice que si ese niño silba y además tiene la inmunoglobulina E elevada o positiva, tiene una probabilidad a futuro de ser un asmático. Pero sin embargo puede ser un niño con sibilancias que pueden ser transitorias, tardías, etcétera, dependiendo de la edad, y tiene la IgE negativa, lo más seguro es que el niño no vaya a ser asmático y que sean producidas por otra causa. ¿El asma se cura? No se cura, se controla. Se controla, ok, porque hay también un poquito esa idea de que después de la adolescencia se va a curar, así que pues aguántate, no déjalo hasta que ya sea adolescente porque se le va a quitar. Es algo que también es importante que no sucede. Bueno, los tratamientos actuales recomendables, ya para prácticamente terminar el programa, entonces ya hablamos de antihistamínicos, antitusígenos, nos quedarían por ejemplo los broncodilatadores como salbutamol, ambroxol, por ejemplo, productos que se manejan muchísimo y a veces a tontas y a locas se compra en la farmacia. ¿Qué se puede concluir acerca de los tratamientos, pero más que todo, no de la automedicación, sino la medicación que da el padre, la abuela, la comadre, la vecina? Yo creo que en este caso, por ejemplo, habríamos que ver a quién estamos tratando. Si es un paciente asmático, el problema del paciente asmático es una inflamación crónica de la vía aérea. Entonces, el salbutamol solamente le va a servir de rescate para abrir el bronquio de una manera transitoria y por unas horas. Pero si no quitamos la inflamación, el paciente no se va a aliviar. Okay. Entonces ahí el broncodilatador tiene su papel y el medicamento para desinflamar, que es la piedra angular del tratamiento, tiene el otro. Si hablamos de pacientes con bronquiolitis o con algún otro, ahí prácticamente son medidas generales, oxígeno, lo que le va a servir al paciente. Claro. Medicamentos como el ambroxol prácticamente deberían de estar prohibidos en los niños. O sea, no tiene ningún caso que los estemos dando. Es un medicamento que lo único que va a hacer es producir más moco, y si a eso le agregamos que el paciente ya tiene tos, pues entonces va a tener más tos. Entonces, pero igual, son medicamentos que son de libre acceso, entonces la gente hay que limitarlos. Tienen indicaciones muy precisas y si no se utilizan como debe de ser, sí podríamos tener más problemas por el uso de los mismos. Pues les agradezco mucho, doctores, esta tarde. Hay mucho que hacer. Cualquier cosa, llámenos al 3719-9763. Está el Colegio de Pediatría, Colegio de Neumología y por supuesto a sus órdenes, como siempre, Ricardo Ursúa. Todo el tiempo estamos al pendiente de todo lo que puede usted necesitar y requerir en lo que se refiere a la salud. Nos vamos dentro de 8 días, aquí nos veremos. Muchísimas gracias, doctores. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Acontecer Médico también se preocupa por las niñas y por los niños. Adiós.